Efesios capítulo 6, verso 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En la palabra de Dios para todos, en esta versión dice: entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. La semana pasada hablábamos sobre lo que es el cinturón de la verdad, la importancia, ¿verdad?, de que la verdad tiene que estar en nosotros para poder entonces poder confrontar los ataques, todo ese tipo de artimañas o de mentiras, de fábulas, de filosofías y de conceptos tan erróneos que a veces llegan a nuestra vida y que por la falta de conocimiento pues nosotros terminamos creyéndolo. Pero cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestros cinturones bien puestos, pues podemos atacar, ¿verdad?, o contraatacar ese tipo de pensamiento y salir adelante. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros usemos esa armadura? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que tener, ¿verdad?, una armadura de Dios, no nuestra, de Dios en nuestras vidas? Bien, estamos en una constante batalla espiritual, hemos hablado ya, hemos estado explicando, ¿verdad?, que no es contra sangre y carne, sino contra huestes que viven en regiones celestes. Entonces, estamos viviendo en una etapa, hermanos, bien difícil lo que es esta pandemia que estamos pasando. Entonces, fíjese por cuántas razones, ¿verdad?, pues tenemos que estar nosotros preparados como soldados de Dios, ¿sí?, de Jesucristo, preparados y siempre con la armadura. Ahora, vamos a ver, hermanos, el día de hoy la coraza. ¿Qué es la coraza? O sea, ¿qué es esa protección que se utilizaba sobre el pecho, ¿verdad? Esa es la coraza, ¿verdad? Bien, la coraza tenía una tarea específica en el soldado, que era protegerlo o cubrirlo, ¿verdad?, de los ataques del enemigo, y poder protegerle ciertos órganos vitales. Ahorita vamos a hablar, hermano, de uno de ellos, ¿sí? Pero hay órganos vitales, hermano, que son muy importantes, que si un soldado puede ser herido en alguna extremidad, pues bien, podía seguir adelante, pero tenía que cuidarse el pecho, tenía que cuidarse, hermanos, esa parte, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo la coraza de justicia tiene una función muy importante en el cristiano. Ahora, ¿por qué dice que es la coraza de justicia? Mire, vamos a definir entonces qué es justicia y vamos a ver qué es una coraza. La justicia, vamos a ver la justicia humana. Esta depende de los valores de una sociedad y de las creencias individuales, fíjese, pero de cada persona. Según, hermano, el contexto en el que se encuentre, en la cultura, tradición o costumbre, de eso va a depender la justicia que se lleve a cabo en cada persona. Puede entenderse como lo que debe de hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. Por otra parte, dice, la justicia hace referencia al poder judicial y las sanciones o penas. De esta forma, cuando la sociedad pide justicia, esto, hermanos, cuando sucede un crimen o hay una arbitrariedad, pues bien, lo que hace es pedir al Estado que garantice que el crimen sea juzgado y castigado con la pena que merece de acuerdo a la ley vigente. O sea que la ley puede ir cambiando. Sí, se va reformando las leyes y lo que antes era un crimen tal vez con el tiempo ya no lo es. O lo que antes no era un crimen hoy lo es.
Y dependiendo del juez que esté al frente, va a ser la justicia. Dependiendo del juez que esté al frente, ese juez va a decidir si se hace o no se hace, o de qué manera se hace, o se penaliza a aquel que cometió el crimen. Fíjese lo que es la justicia humana. O sea, que se puede cambiar, hermanos. Puede ser relativa entonces esta justicia. Para un juez puede ser algo muy grave, para otro puede ser algo muy simple. Y esto lo vemos, hermano, en nuestro país. ¿Cómo es que hay muchos que andan libres, siendo culpables, y otros que son inocentes y están encerrados? Esa es la justicia humana. Eso es lo que el hombre ha formado. Por eso nos dice que nos vistamos de la armadura, pero de Dios, no del hombre. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando hablamos de la coraza de justicia, quiere decir que así como hay diferente justicia entonces en el mundo, según el hombre que la va llevando, había diferentes corazas o protecciones en los soldados, ¿sí? Había diferentes, mire, voy a mencionarle nada más 4 por mencionar, ¿sí? Estaba la lórica amata. Tal vez son nombres que nosotros no habremos escuchado, no sabemos, ¿verdad?, a qué se refiere, pero vamos a dar un poquito así rápido de una explicación que es cada una de esas tipos de coraza. Dice, esta era una malla formada por anillos entrelazados de hierro y bronce, de protección débil contra ataques punzantes y flechas, pero resistente a los cortes, ¿sí? Era un tipo de coraza, ¿sí? Era una que estaba formada, como dice, puros anillos era formada, ¿sí? Entonces, estaba la otra, la armadura camata. Esta era creada de escamas de hierro o de bronce cocidas para crear una armadura. Haga de cuenta, esta venía siendo como un armadillo, ¿sí? Más o menos esa figura tenía. Estaba la armadura segmentata, creada a base de bandas de hierro, de bronce, típica coraza romana utilizada en las unidades pesadas de las legiones y la guardia pretoriana, ¿sí? Esas eran nada más así como puras barras de hierro que traían, ¿verdad? Ese sí era su diseño. Y estaba la otra, la lórica musculata. Esta era creada con cuero y representaba la musculatura, ¿sí? Es la que hemos visto tal vez más en las películas, ¿verdad? Cómo se mira casi el cuerpo marcado, ¿verdad? En esa coraza del soldado, pero era de cuero. Y esta, hermanos, era solamente para los altos cargos del ejército, ¿sí? No la usaba cualquiera. Entonces, es dependiendo. Entonces, quiero decir con esto que así como en el ejército se utilizaban diferentes corazas, hermano, en el hombre, por eso es que hay diferentes tipos de justicias y nosotros debemos utilizar entonces ¿cuál? La justicia de Dios y no la de nosotros. Si queremos hacer las cosas como nosotros pensamos o queremos, vamos a hacer las cosas equivocadamente, ¿sí? Fíjese en Romanos capítulo 3, verso 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos habla entonces, hermano, de que a pesar de que el hombre ha querido ser justo o tener la justicia en sus manos, no ha podido. Termina
a veces haciendo cosas que no debería de hacer, juzgando conforme su pensamiento o su corazón, ¿sí? Conforme lo que él cree que es bueno y no lo que Dios ve que es o no es bueno, ¿sí? Entonces, por sí solo nosotros no vamos a poder hacer justicia si lo hacemos conforme nosotros pensamos. Si queremos hacer algo, hermano, para eso tenemos la Escritura, ¿sí? Para basarnos sobre lo que la Biblia nos enseña y de esa manera poder entonces hacer las cosas lo más justo posible. En Romanos capítulo 3, pero ahora el verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que las consecuencias del pecado era la muerte. Ese es el pago, hermano. O sea, siendo justo Dios, ¿sí? Y dándonos simplemente el pago de nuestros actos o de nuestras consecuencias, ¿sí? Vaya, pues es la muerte lo que nosotros esperamos. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero aquí, hermano, fíjese lo que es la justicia de Dios, que aquí viene, hermano, viene y nos redime del pecado, ¿sí? Así es Dios. Entonces viene Jesucristo, hace el pago porque nosotros ahora estemos, hermano, libres de la condenación del pecado, ¿sí? Y podemos disfrutar ahora de una esperanza de vida eterna, ¿sí? Entonces, vuelvo a Romanos capítulo 5, verso 1, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando dice justificados por la fe, se refiere al acto, hermano, sí, de que estamos confiando en esa promesa o en esa esperanza de Dios, sabiendo, ¿verdad?, que Dios no nos va a fallar, Dios no nos va a quedar mal, Dios no va a decir un juicio y lo va a cambiar, o va a dar un fallo que no es. Él es justo, ¿sí? Y Él simplemente va a dar lo que nosotros merecemos. Bien, ¿qué pasa? Se nos perdonan los pecados, sí. Y a veces pensamos que Dios no es justo porque estoy enfermo o estoy viviendo secuelas de cosas que hice. O ahora, hermano, tengo que estar pagando una factura de lo malo que yo hice. Y a veces digo, entonces, si Dios fuera justo, ¿por qué sigo batallando? ¿Por qué quedé marcado en algún aspecto, de alguna manera, ante la sociedad? Bueno, Dios nos perdona, hermano, sí, pero las consecuencias de nuestro pecado no siempre son perdón. No es que no sean perdonadas, no son quitadas. Vaya, si yo fumé, yo me drogué, yo hice mal uso de mi cuerpo y hoy estoy batallando con mi organismo debido a que consumí drogas o fui alcohólico. Bueno, pues es un cuerpo, hermano, es una materia, ¿verdad?, que está sufriendo las consecuencias de lo que hizo. Mi espíritu no, o sea, mi espíritu se rejuvenece, mi espíritu fue transformado, sí, pero mi carne, esa va a pagar el precio.
muy independiente, hermano, de que con el tiempo pues se va desgastando y vamos a tener que empezar a padecer enfermedades y muchas cosas que por los mismos años, ¿verdad? Pues llegan. Y eso no quiere decir que Dios no sea justo, que Dios no sea entonces el que nos perdonó de todo. Sí, Dios nos perdonó, pero las consecuencias del pecado no siempre son quitadas. ¿Sí? En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caíamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjese, dice que todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea que por muy justos que queremos ser nosotros, que pensamos ser nosotros, y Dios no está en nosotros, hermano, no vamos a poder ser justos. Siempre nos vamos a terminar yendo a un lado o al otro. Y a veces vamos a pensar que estamos haciendo lo justo o lo recto delante de Dios, y no es cierto. ¿Por qué? Porque no tenemos la coraza de justicia, o sea, la armadura que Dios nos está dando. Yo ya me puse la mía, la que más me gustó, y como tal estoy juzgando, como yo creo o pienso que estoy haciendo las cosas bien, no como Dios quiere que las haga, ¿sí? Ahora, ¿por qué me refiero a esto? ¿Por qué digo esto? Mire, decíamos que la coraza nos va a proteger ciertos órganos vitales. Una flecha, hermanos, una espada que llegue, un cuchillo. Tal vez, hermanos, si es el tipo de coraza correcta, no va a atravesar la flecha. Pero se imagina, yo estoy en plena batalla y llega una flecha dirigida al corazón y no tengo la coraza correcta, ¿qué va a pasar? Esa flecha va a pasar como nada. ¿Va a atravesar mi corazón? ¿Va a morir? Satanás es a donde manda los dardos, es a donde nos está atacando al corazón. Pues tenemos que tener una coraza bien, hermanos, que nos proteja y adecuada para eso. Cuando dice, hermano, en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Fíjese, la traducción lenguaje actual de este mismo versículo dice, ustedes se creen buenos. Por eso le digo, a veces vamos a pensar, es que yo soy bien justo, yo estoy haciendo las cosas bien, yo creo que soy justo. ¿Seré justo verdaderamente? Si echo una balanza en mi vida, ¿estaré haciendo lo recto delante de Dios? ¿Estaré bien delante de Dios? ¿Estaré haciendo lo que Dios me pide? Por eso dice la traducción lenguaje actual, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo lo dice de esta manera así. Entonces, un corazón que está apartado de Dios, hermano, en eso se convierte en un corazón manipulador o en un corazón que puede ser manejado. Un corazón, hermano, que un día es uno y otro día es otro y cambia. Por eso es que necesitamos entonces tener esa coraza para no tener corazones engañadores. Es que yo siento hacer esto. No es lo que Dios está pidiendo que yo haga. A veces hago lo que yo nada más me gusta o quiero hacer, o cuando yo lo quiero hacer, no cuando Dios me lo pide. Y creo, hermano, que yo estoy bien delante de Dios. Creo que estoy bien delante de Dios. Y si me preguntan, yo puedo contestar, hermano, y es más, les saco versículos de la Biblia, sacados de contexto tal vez sí, pero versículos que tal vez
ante la vista o la mirada del hombre, van a estar bien y me van a estar aprobando lo que estoy haciendo. Pero delante de Dios no. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mi coraza, no la coraza que Dios me da. Y cuando yo utilizo la coraza que Dios me da, voy a hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Si a mí vienen y me piden un consejo, hermano, y yo digo, bueno, pues es que yo pienso que así, así, así. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que piensa Dios? Y cuando yo digo, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Ay, la Biblia, ¿por qué la Biblia? Porque esta es mi guía. Es que es la base de lo que yo estoy creyendo. Es mi fundamento. Yo no puedo decir, bueno, voy a ver los horóscopos, a ver qué dicen para dar el consejo. No. Yo voy a irme, hermanos, a lo que la Biblia dice. Eso es utilizar la coraza de justicia. No mi coraza o la coraza que más me guste. Ah, es que esta no está tan pesada, la otra está muy pesada. Por eso le digo a las autoridades, hermano, por eso es que ya no se cree en ellos, ya no se confía en ellos. Por eso es que la gente se ha levantado en contra de las autoridades. La justicia, ¿cuál justicia? Dicen, de justos no tienen nada. Se inclinan a donde mejor les conviene. Se hacen de lado a donde mejor les parece. Y qué tremendo y qué triste, hermano, que lleguen a pensar eso también de nosotros. No, ¿para qué voy con los hermanos? ¿Para qué voy con los cristianos? Al fin Dios ni es justo, Dios ni perdona, y Dios ni me ha sanado, y Dios ni me ha sacado de los problemas. Bueno, repito, una cosa es que me perdone, hermano, mis pecados y me dé la vida eterna o me dé la salvación, y otra cosa, que siga enfermo. ¿Qué prefiero? Seguir no sé, o sea, que se me quite la enfermedad e irme sano al infierno, o tener la salvación y irme al cielo. Bien, decía entonces, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Si nosotros no usamos entonces, hermano, esa coraza, siempre nos vamos a dejar engañar por el enemigo, porque nuestro corazón no está protegido. Y es donde más le gusta atacar a Satanás, en los sentimientos, en las emociones, ¿sí? En decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque yo creo que así es. Esto nos está convirtiendo solamente en niños espirituales. Niños espirituales, hermano, que no tenemos decisiones, no tenemos convicciones, no tenemos una base, no tenemos una madurez. Porque no podemos, hermano, soportar una armadura. Sí. Miren, 1 Corintios, capítulo 1, verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego dice en Filipenses 3, 8 al 9, dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es entonces nuestra justicia. No es entonces, hermano, con la justicia de nosotros con la que vamos a salir adelante, sino necesitamos tener la coraza de Dios, o sea, tener la justicia que viene de parte de Dios. Sí.
Y no decirnos simplemente que somos unos cristianos buenos, porque buenos cristianos siempre va a haber, sino ser justos. Justos, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo, hermano, y verdaderamente presentarnos un día delante de Dios, ¿ve? Sin tener algo que nos tache o que nos marque, hermano, de que fuimos injustos, de que no hicimos las cosas como Él nos las estaba pidiendo. Miren, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea que la justicia, hermano, significa estar en lo correcto. Es hacer lo correcto, aunque a veces no nos gusta. Y a veces decimos, pero ¿cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo yo estar perdonando o perdonar a quien me ha faltado, me ha ofendido, me ha causado daño? Al contrario, es para que yo lo odiara, yo tomara represalias contra él. Pero ¿cómo me dice que perdone? ¿Cómo dice que yo tengo que perdonar al que me ha ofendido? Bueno, pues es que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. ¿Sí? Y Jesús lo enseñaba en la oración, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. O sea, somos justos porque Él es justo. De eso es lo que está pidiendo, hermano. ¿Sí? La justicia nos está capacitando, hermano, para resistir y permanecer firmes. Estar, hermanos, rectos delante de Dios y protegidos, ¿sí? Para cuando nosotros tengamos que enfrentarnos ante los ataques, poder resistir. Y el día que vayamos por aquel galardón, hermano, poder nosotros presentarnos de una manera justa delante de Dios. ¿Sí? Entonces, el enemigo siempre nos está tentando en todos los aspectos. Pero siempre, hermano, su parte más atacada va a ser el corazón. Va a ser ese órgano tan vital, ¿verdad?, que es para nosotros y que siempre tenemos que estarlo protegiendo. Por eso, hermanos, fíjese, dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? ¿Cómo poder servirle a Dios, hermano, cuando un corazón no está protegido? Cuando un corazón se ha llenado de rencor, cuando un corazón, hermano, tiene resentimiento, cuando un corazón, hermanos, siente amargura, siente celos, siente envidia. Cuando un corazón, hermanos, está lastimado, que no ha sido sanado, que no se ha dejado sanar. ¿Cómo poder servirle a Dios o cómo hablar de Dios cuando nosotros no sentimos a Dios? ¿Cómo hacer las cosas para que a Dios le agrade lo que estamos haciendo? ¿Sí? Dice que de qué sirve nosotros, hermano, ganarnos el mundo entero si nuestra alma se pierde. Entonces, no estoy siendo justo. Estuve quedando bien con todos los demás y traté de ayudar a todos los demás. ¿Y yo dónde quedé? Por eso decíamos, ser justos, hermano, o la justicia es ser equitativo. Es echar una balanza, pero que quede bien, hermano. No que se incline más a un lado que a otro. O yo llenarme de envidia, o llenarme, hermano, no sé, de decir, bueno, ¿y por qué tengo que hablarle? ¿Por qué tengo que decirle? ¿Por qué tengo que predicarle? ¿Por qué tengo que compartirle si no se lo merece? Sí, entonces no estoy siendo justo. Pero cuando yo he guardado mi corazón, hermano, o sea, voy a hablar de lo que abunda en él. ¿Sí? De lo que yo tengo en mi corazón, eso es de lo que yo voy a estar hablando. Eso es lo que yo voy a estar tratando.
Pero cuando en mi corazón no hay más que malos sentimientos, ¿eso es lo que va a salir de mi boca? Bien, vamos terminando entonces. ¿Cómo es que yo tengo que usar, hermanos, una coraza? ¿Cómo usar esa coraza entonces? ¿De qué manera, hermanos, yo puedo usar esa coraza que Dios me está dando? Sí. Dios no nos la dio, hermano, para tenerla guardada. Dios no nos dio una coraza para tenerla escondida y decir, bueno, hasta cuando venga el ataque me la pongo. Pregunto, ¿cuándo va a ser el ataque? Esa la tengo que traer siempre puesta. Siempre, no es de que, voy a salir a la calle y voy a sentir los ataques. No se trata de eso. ¿Sí? Es que siempre la tengo que tener puesta porque aún dentro de la misma casa puedo tener ataques. Aún dentro de la misma iglesia. Pero en la iglesia, ¿por qué? Porque también se dan malos entendidos, se dan malas situaciones, hermano. A veces hay muchas cosas que el cristiano pasa y llega a sentirse mal, a sentirse atacado en su corazón. Entonces, no tiene que estar guardada, hermano. ¿Sí? La coraza es, hermano, para dar un buen testimonio de que somos cristianos justos. Cristianos justos, ¿sí? Y justos con todos, en todo momento, en todo lugar. Cristianos, hermano, que siempre queremos hacerlo lo que es recto delante de Dios. Una coraza que nos haga ver, hermano, que Dios nos ha limpiado, que nos ha perdonado y que ha tratado con nosotros y que hoy nosotros estamos tratando de hacer todo lo más posible por dar ese testimonio de que hemos pasado de muerte a vida. De que la condenación que teníamos por haber pecado, hoy, hermano, Dios la ha transformado en vida. ¿Sí? O sea que entonces nosotros tenemos que, hermanos, hacer todo conforme al corazón de Dios. Fíjese, Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios tiene que ser reflejada en mí. La justicia de Dios tiene que verse en mí, siendo justos para con todos, dando testimonio de que Dios está en nosotros, dando testimonio, hermano, de que vamos caminando tomados de la mano de Dios. Ahora, ¿en qué estado tiene que estar la coraza? Un soldado, hermano, cuando se presentaba delante de sus mayores, esa coraza tenía que brillar de limpio. Tenía que estar en una muy buena presentación, tenía que lucir, hermano, esa coraza. ¿Sí? Que se vea que se está atendiendo, no es una coraza sucia, una coraza manchada, una coraza, hermanos, que se vio que ni siquiera se le pone atención, no, es una coraza que está limpia. ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Sin mancha y sin arruga. Sí, que nuestra vestimenta, hermano, esté limpia, que nuestro testimonio esté limpio, que no haya quien nos señale, que no haya quien nos apunte, que no haya quien, hermano, nos acuse. Eso es tener una coraza de justicia de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Pero decía, hermanos, que en la nueva traducción actual dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. O sea que la coraza tiene que estar
perfectamente limpia delante de Dios. ¿Sí? Que no haya algo, hermano, que esté manchando nuestro testimonio. Esa es la coraza de justicia. Esa es la coraza, hermano, que tenemos nosotros siempre que llevar, ¿sí?, sobre nuestro pecho. No es nuestra justicia, decíamos, porque nosotros podemos cambiar. Decíamos, la justicia del hombre cambia. Con los tiempos las leyes se transforman, se renuevan, se legislan y hay cambios. Y cada juez va a decidir lo que quiere hacer con el sentenciado de la manera que él mejor piense o crea que es correcto. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Y nosotros tenemos que caminar siempre con la coraza de justicia, pero que sea la de Dios y no la del hombre, porque el hombre siempre va a fallar. Amén. Esa es la coraza de justicia. Vamos a terminar hasta aquí, hermanos. Por hoy vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros, que nos muestre, nos enseñe cómo caminar de manera recta. Y que el día que nos presentemos, hermano, en aquel tribunal, que nos presentemos y que recibamos nuestro galardón, seamos, hermano, coronados verdaderamente por lo justos que fuimos, porque supimos vestirnos con la armadura que Dios nos ha dado y presentarnos como un buen soldado de Jesucristo. Amén. Cierra sus ojos y démosle gracias a Dios. Amado buen Padre, Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, mi Dios, por este momento que tú nos has regalado. Gracias por esta oportunidad que nos brindas